Hoy que celebramos la Cena del Señor en este Jueves Santo, me ha parecido bien el reflexionar un poco acerca, lo primero de todo, de quiénes estaban alrededor de aquella mesa, de la mesa de la cena, de la última cena. ¿Quiénes estaban? Desde luego os puedo decir que con el tiempo me ha ido cambiando la mentalidad acerca de quiénes estaban alrededor. Al principio yo pensaba que eran hombres del montón, hombres que habíais ido escogiendo por los caminos, y que entonces había todo tipo de defectos, de pecados entre ellos. Es cierto que aparecen varias veces en los evangelios episodios que demuestran que no comprendían bien al Señor, o que tenían alguna pequeña ambición en el grupo apostólico, o que al final fueron débiles. Es cierto. Pero mi mentalidad ha cambiado. Conforme he ido meditando año tras año los evangelios, me he dado cuenta la gran valía que tenían los apóstoles. Eran hombres verdaderamente honestos, honrados, íntegros, recios, hombres que seguían a Jesús día tras día en la pobreza, día tras día simplemente por lo que les daban de comer. A un Jesús que les había dejado claro que lo único que iban a tener era persecución, que iban a tener que servir a los demás, etcétera, etcétera. Los apóstoles valían mucho. Además, también me di cuenta de otro pequeño detalle. Si Jesús hubiera escogido a hombres con muchos defectos, hombres normales y corrientes, con lujuria, con codicia, aunque él hubiera intentado cambiarles, al cabo de 3 años hubiera llegado mucho menos lejos en este camino de santificación y de enseñanza. Podría haber escogido hombres con vicios, con pecados, pero hubiera llegado menos lejos. Y quizás no hubiéramos tenido un Judas, sino 2 o 3. Y al llegar menos lejos, los fundamentos de la Iglesia hubieran sido más débiles. Desde el principio se hubiera dado un ejemplo peor. La historia de la Iglesia hubiera sido distinta. Por eso Jesús escogió piedras que fueran duras, que fueran sólidas, que fueran nobles. Las trabajó, las mejoró, pero ya Él escogió. Porque esos hombres no los escogió del montón, los escogió entre sus discípulos. Había discípulos que le escuchaban y algunos hasta le siguieron en algunas localidades. De entre todos ellos escogió a los 12. O sea, eran escogidos. Si a cualquier arquitecto normal y corriente se le echaría en cara escoger materiales malos para una gran construcción, mucho menos Jesús iba a escoger materiales inadecuados. Él escogió materiales adecuados. Cierto también podemos pensar que Él no escogió a los mejores hombres de todo Israel. En Israel había eremitas, había ascetas, había hombres santos. Una cosa que he intentado averiguar es cuántos habitaban en Palestina en el siglo I. Pues bien, parece ser que había entre 600.000 personas a 1 millón de personas. Y entre 600.000 personas, no lo dudéis, seguro que había 12 hombres perfectos,
12 hombres ya consumados en la perfección espiritual. Él no quiso escoger a 12 santos, porque entonces se hubiera dado la impresión de que sólo los santos podían llegar al sacerdocio. Los hombres de todas las generaciones futuras hubieran dicho: nos desanimamos, nosotros no podemos llegar a estas alturas. Por eso Dios quiso que fueran hombres nobles, hombres con virtudes, pero no 12 cimas de la santidad. Después sí que lo llegarían a ser, después sí, pero todavía no. Alrededor de la mesa de la última cena nos encontramos con que estaba Pedro. Pedro simboliza la jerarquía. Pedro era el hombre que tenía autoridad sobre los otros que estaban allí compañeros. Estaba Judas. Judas simboliza a los malos sacerdotes. Siempre los iba a ver. Por eso Jesús expresamente quiso que uno de los 12 fuera un Judas. Los Judas iban a existir. Jesús no provoca el que exista un Judas. Jesús no causa que sea un Judas. Jesús precisamente a un Judas lo toma para cambiarle. Él no quería que le traicionara, pero permitió que le traicionara. Él no quería que ni uno solo se perdiera, pero sí que fue voluntad de Jesús el que, ya que tenía que haber Judas en la historia de la humanidad, uno de ellos ocupara un puesto al lado de la mesa de la última cena. En eso hay una enseñanza. Por eso nunca en toda la historia nadie podrá abandonar la Iglesia porque encuentra un Judas, si entre los 12 había uno. Nadie nunca que siga el Evangelio podrá verdaderamente decir: abandono este camino porque me he encontrado un Judas. Nunca. Al revés, la contemplación del Judas será para todos nosotros una enseñanza del Evangelio, una verdadera enseñanza. Hay una enseñanza de luz en Jesús, hay una enseñanza de oscuridad en Judas, y las dos son provechosas para el alma. También ahora, alrededor de la mesa del altar, hay un nuevo Pedro, la jerarquía, y otros Judas. También hay otros Juanes que simbolizan pues el misticismo, la vida de oración, los que más se han configurado a lo que Jesús quería. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta: he hablado de los que estaban alrededor de la mesa, los apóstoles, pero probablemente en una sala aparte, pero en la misma casa, probablemente, esto no lo podemos saber con seguridad, estaban las mujeres, porque San Pablo habla de que había unas mujeres que seguían a Jesús. Allí estaría quizás la Virgen María. Y entonces Jesús no quiso que ellas estuvieran en la cena de los hombres, por dos razones. Primero, porque en aquella mentalidad oriental no debían las mujeres, algunas casadas u otras solteras, estar juntas con hombres, algunos de ellos solteros y algunos casados. No hubiera estado bien. Uno celebraba una cena con su familia
o con su marido y los amigos, pero en aquella época las mujeres no iban por su cuenta a cenar con hombres. Entonces las mujeres estaban aparte. La otra razón era el sacerdocio. Esta celebración era una celebración profundamente sacerdotal. La primera misa les iba a entregar el poder, haced esto en conmemoración mía. Por lo tanto, en la misma casa había una cena de los apóstoles donde iba a haber la Eucaristía y otra cena ritual solo del antiguo rito donde estaban las mujeres. Si de mí dependiera, las mujeres serían sacerdotes y obispos y papas. Os lo aseguro. Es más, sería un defensor de eso. Pero la tradición ha sido que solamente lo recibieran los hombres. Cuando se ha suscitado el tema de por qué no las mujeres, hubo una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe diciendo: la Iglesia no se siente autorizada para ordenar mujeres. Pero como la polémica siguió, Juan Pablo II, antes de morir, unos años antes, escribió una carta a todos los obispos del mundo diciendo: ni ahora ni nunca la Iglesia podrá ordenar mujeres. Os lo digo esto como maestro de la fe. Con lo cual tenemos que obedecer. Yo mismo, que sería defensor del sacerdocio femenino, reconozco que Jesús en la última cena separó a los hombres y las mujeres y el sacerdocio eran solo hombres los que estaban allí recibiendo el poder. En cualquier caso, las mujeres estaban al lado. Las mujeres habían comido el pan de su palabra y comerían también después el pan eucarístico en las siguientes Eucaristías. No me había fijado hasta hoy que, como el mes en el que se celebró la Pascua era el mes de Nisán, no me había fijado en lo que dije en otro sermón, el de la Encarnación. Dice el Evangelio: en el 6º mes el arcángel Gabriel se produce la Encarnación. No me había fijado que el 6º mes era Nisán y que 9 meses después era diciembre, fecha en que tradicionalmente se dice que nació Cristo. Bueno, pues de nuevo la primera Eucaristía se produce en el mes de la Encarnación. Los que venís a esta iglesia ya habéis escuchado en sermones míos el paralelismo tan claro que veo entre la encarnación y la consagración del pan. Donde no había nada, en el altar de pronto aparece Él. El simbolismo, el paralelismo con la encarnación es igual. Pero lo más curioso, no me había dado cuenta hasta hoy, es que la primera Eucaristía, que en cierto modo reproduce el misterio único de la Encarnación, se produce en el mismo mes en que se produjo el hecho real, simbolizado por esa transustanciación. Después de esta revisión que hemos hecho sobre algunos pequeños detalles, lo único que me queda a todos vosotros es que viváis esta misa única en todo el año, como si realmente estuvierais en la última cena. Evidentemente, yo no soy Jesús, ni me parezco físicamente, ni tengo su voz, ni nada de nada. Pero aquí, en mitad de esta iglesia, aquí en el altar, estará Jesús lo mismo que en la última cena. ¿Cuál es la diferencia entre la última cena
y esta misa de este Jueves Santo? Pues solamente lo visible, lo que aparece ante los ojos. En lo invisible, Jesús está aquí. Jesús os dará el pan. Jesús con sus apóstoles. Llamamos a los apóstoles a que vengan a esta iglesia. Todos como en aquella época. También están las mujeres, también están los laicos, también está el sacerdocio que viene desde entonces simbolizado en mí mismo. Yo simbolizaría aquí a un seguidor de esos 12. Jesús mismo no será símbolo, estará realmente aquí. Con lo cual es la última cena. ¿Cómo hubierais vivido todos vosotros si hubierais estado en una habitación, tumbados sobre unos cojines y unas esteras, viendo a los 12 comiendo, Jesús en medio, callado a veces? Pues lo podéis vivir ahora. Él está aquí, desde el momento en que se produzca la consagración. Él está en medio de nosotros y ahora viéndonos en espíritu. Pero después del esto es mi cuerpo, estará físicamente, con su cuerpo, lo mismo que estaba allí, lo mismo que estaba. Esto es la última cena. Cambia solo el decorado, cambia solo lo que vemos. La realidad es la misma. Nos injertamos en ese misterio. ¿Cómo hubiéramos recibido nosotros el pan consagrado por las mismas manos de Jesús que nos lo hubiera dado el Salvador? ¿Cómo lo hubiéramos vivido? Pues ahora lo podéis hacer. Con todo lo que vosotros sabéis, porque claro, ha pasado tiempo desde entonces y pasó la pasión y la resurrección. Si vosotros hubierais estado en la última cena, probablemente la hubierais vivido más intensamente que algunos apóstoles. ¿Por qué? Porque sabíais más, porque estabais más formados. Diríais, ¿cómo este apóstol se está despistando? ¿Cómo este apóstol se pone a hablar ahora de otra cosa con el otro? Y ese de allí parece que se está aburriendo. Vosotros no perderíais detalle, sin ninguna duda. Lo viviríais con una intensidad. Pues haced eso hoy. Poned con la pintura de la imaginación lo que no se ve visiblemente. El misterio es ese. Imaginaos que habéis sido invitados, uno de los pequeños discípulos. Acércate al final de la cena que te daré el pan. Puedes mirar la última cena desde un agujero. Y entonces el fruto espiritual será el mismo. Os aprovecharéis lo mismo que si hubierais estado allí. Podéis llegar a ser más santos que los 12. Podéis vivir la última cena más intensamente que algunos apóstoles en ese momento histórico. Todos vosotros. Qué gran suerte tenéis de estar aquí. Qué suerte si hubiéramos estado en la última cena. Qué suerte tenéis de estar aquí. Sin ninguna duda. Aprovecharéis todo solo una parte. El misterio es mucho más grande de lo que vosotros, de lo que cualquiera de nosotros puede percibir. El misterio nos supera. Somos débiles. Cada uno comprende en la medida de sus limitadas fuerzas. Solo los místicos sabían lo que ocurría en la última cena. Porque en la última cena, dividiéndose ya el pan y el vino, dividiéndose como símbolo el cuerpo y la sangre, allí estaba simbolizada la pasión. Y la misma forma, al ser partida, quebrantada, simboliza la pasión. Jesús partió el pan único, el pan entero es perfecto, pero lo rompe. Lo mismo sucede hoy para simbolizar la pasión.
Por eso, después de partirlo, a mí me gusta volver a juntar las formas, símbolo de la resurrección. Quedan marcas, pero vuelve a estar unido. En muchos ritos litúrgicos, muchos, la forma una vez partida sobre el altar se vuelve a recomponer para simbolizar justamente esto. Nada más, que todos nosotros lo vivamos hoy mejor que nunca, que esta sea la mejor celebración de todas nuestras vidas del misterio de la Última Cena y que salgamos transformados.